¿Sabías que detrás de una de las actrices más talentosas de Venezuela se esconde una historia de abandono, silencio y dolor que duró décadas? Hoy te contamos la verdad completa sobre Lilibet Morillo, su brillante carrera, su vida personal y el escándalo familiar que sacudió a toda América Latina con su propio padre, el legendario cantante José Luis Rodríguez, el Puma. Desde sus primeros pasos en la televisión venezolana siendo apenas una niña, hasta las declaraciones públicas que lo cambiaron todo, esta es una historia que no podrás dejar de ver. Pero antes de comenzar, si eres nuevo en este canal, bienvenido. Te pedimos que le des like a este video, que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Tu apoyo es lo que nos permite seguir trayéndote historias como esta. Y si ya eres parte de nuestra comunidad, muchas gracias por estar aquí una vez más. Sin más preámbulos, comenzamos. Bienvenidos a este canal. Hoy les traemos la historia completa de una mujer que brilló con luz propia en el firmamento artístico de Venezuela, una artista que supo construir su nombre con esfuerzo, talento y perseverancia, aún llevando en sus venas la sangre de dos de las figuras más grandes de la música y la actuación latinoamericana. Hablamos de Lilibet Morillo, una actriz, cantante, compositora y animadora venezolana que conquistó los corazones del público no gracias a los apellidos de sus padres, sino gracias a su innegable y poderoso talento. Si te quedas hasta el final de este video, entenderás no solo quién es esta extraordinaria mujer, sino también el drama familiar que marcó su vida, los escándalos que sacudieron a Venezuela entera y la triste realidad que hoy enfrenta. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Lilibet Rodríguez Morillo nació en Caracas, Venezuela, el 12 de junio de 1969. Desde su nacimiento, el destino parecía haberle preparado un camino lleno de luces, cámaras y escenarios, pues es la hija menor de dos de los artistas más reconocidos del mundo hispanoamericano. Su madre, la talentosa actriz y cantante Lila Morillo, y su padre, el legendario cantante José Luis Rodríguez, mundialmente conocido como el Puma. Criarse bajo ese techo significaba que el arte era el idioma que se hablaba en casa, que las canciones eran el desayuno y la actuación era la cena. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que esta pequeña niña no solo absorbería ese legado, sino que lo transformaría en algo completamente propio. La historia de Lilibet Morillo es, en muchos sentidos, la historia de una mujer que tuvo que pelear dos batallas simultáneamente, una en los escenarios y otra dentro de su propio hogar. Mientras el mundo la veía brillar en telenovelas, festivales y programas de televisión, en el interior de su familia se libraba una guerra silenciosa, una guerra hecha de silencios, de ausencias y de palabras que dolían más que cualquier herida física. Para entender plenamente esta historia, necesitamos retroceder al principio, a esos años de infancia en Caracas, cuando todo comenzó. Caracas, la capital venezolana, era en los años 70 una ciudad vibrante, llena de energía creativa, de cultura y de vida artística. Era el epicentro del entretenimiento latinoamericano, con sus telenovelas que se exportaban a todo el continente y sus cantantes que llenaban estadios. En ese ambiente creció Lilibet, rodeada de artistas, productores, directores y todo el universo glamoroso del espectáculo. Su madre, Lila Morillo, era una figura central de ese mundo, una mujer de enorme talento que había conquistado Venezuela con su voz y su carisma. Su padre, el Puma, era ya para entonces uno de los cantantes más populares del continente. Pero Lilibet no se quedó simplemente mirando desde las gradas. Desde una edad sorprendentemente temprana, esta niña demostró que tenía algo especial, algo que iba más allá de simplemente haber nacido en la familia correcta. Con tan solo 4 o 5 años, Lilibet subió a un escenario por primera vez, y desde ese instante, quedó claro para todos los que la vieron que estaban ante una artista en ciernes. No había nerviosismo en esos ojos pequeños, no había miedo ante el público, no había torpeza en sus movimientos. Había luz, había presencia, había algo que los expertos en el espectáculo llaman ángel escénico, esa cualidad imposible de enseñar que separa a los artistas de los simples intérpretes. A esa edad tan temprana, Lilibet comenzó a participar en comerciales publicitarios junto a sus padres en Venezuela. Estos pequeños trabajos frente a la cámara fueron su escuela informal, su primer contacto con el mundo profesional del espectáculo. Entre todos los comerciales en los que participó, hay uno que quedó grabado en la memoria colectiva de los venezolanos, el anuncio del jabón 6, que se convirtió en uno de los más recordados de la televisión venezolana de esa época. Quien haya vivido esos años en Venezuela recuerda perfectamente a esa niña encantadora, llena de vida y expresividad, que aparecía en la pantalla y dejaba una sonrisa en el rostro de todos los que la veían.
Esos primeros años frente a la cámara fueron fundamentales para forjar el carácter artístico de Lilibet. Aprendió a relacionarse con los equipos de producción, a entender los ritmos del trabajo televisivo, a manejar las luces y las cámaras sin que le parecieran amenazantes. Para cuando llegó el momento de dar el salto a la actuación profesional, Lilibet ya no era una principiante, era una joven que había pasado años observando, aprendiendo y practicando. Y ese aprendizaje temprano sería la base sólida sobre la que construiría una carrera verdaderamente extraordinaria. El verdadero debut oficial de Lilibet Morillo en el mundo de la actuación llegó cuando el señor Arquímedes Rivero, un reconocido productor de la televisión venezolana, la llamó para interpretar el personaje de Andreina Colmenares en la telenovela Maribel. Este llamado no fue solo para Lilibet. También participaron en esa producción su hermana Liliana y su madre Lila Morillo, lo que convirtió a la telenovela en un proyecto verdaderamente familiar. Era la primera vez que las tres mujeres de la familia Morillo compartían pantalla, y el resultado fue mágico. Maribel fue el trampolín perfecto para que el público venezolano conociera a Lilibet Morillo no solo como la hija de sus famosos padres, sino como una actriz con identidad propia. Su interpretación de Andreina Colmenares demostró que esta joven tenía una profundidad emocional y una técnica actoral que iban mucho más allá de lo esperado para alguien de su edad. Los críticos y el público respondieron con entusiasmo, y los productores de televisión comenzaron a mirar con otros ojos a esta joven que, claramente, había heredado los genes artísticos de su familia, pero también había desarrollado algo completamente suyo. A partir de ese momento, el camino de Lilibet Morillo en la industria del entretenimiento venezolano fue una sucesión de éxitos. Cada papel que interpretaba era más complejo que el anterior, cada telenovela la exponía a un público más amplio, cada actuación reforzaba la convicción de que Venezuela había dado a luz a una nueva estrella que brillaría durante décadas. Y así fue. Si hay una palabra que define la carrera de Lilibet Morillo, esa palabra es versatilidad. En un mundo del espectáculo donde muchos artistas se especializan en una sola área y la explotan durante toda su carrera, Lilibet optó por un camino diferente, decidió conquistar todos los territorios posibles. Fue actriz de telenovelas y teatro, cantante y compositora, animadora y conductora de televisión. En cada una de estas áreas brilló con intensidad, y en cada una dejó una huella que todavía hoy es reconocida por los conocedores de la televisión latinoamericana. Pero para entender la magnitud de sus logros, es necesario contextualizar el panorama de la televisión venezolana de las décadas de los 80 y los 90. En esa época, Venezuela era una potencia en la producción de telenovelas. Sus producciones se exportaban a toda América Latina, a Europa, a Estados Unidos y a muchos otros rincones del mundo. Canales como Radio Caracas Televisión y Venevisión producían contenido de altísima calidad que competía con las mejores telenovelas mexicanas y brasileñas. Ser una actriz protagónica en la televisión venezolana de esa época significaba ser una figura reconocida en todo el continente. El salto definitivo de Lilibet Morillo al estrellato llegó con la telenovela Pura Sangre, producida por Radio Caracas Televisión. Esta producción fue el remake de la exitosa novela La Fiera, y en ella, Lilibet interpretó el personaje de Corazón Silvestre, compartiendo pantalla con el actor Simón Pestaña. La respuesta del público fue inmediata y abrumadora. El personaje de Corazón Silvestre resonó profundamente con el televidente venezolano y latinoamericano. Era una mujer fuerte, apasionada, llena de contradicciones y de humanidad, exactamente el tipo de personaje que Lilibet sabía interpretar con maestría. A Pura Sangre le siguieron muchas otras telenovelas que consolidaron su posición en la cima del entretenimiento venezolano. María de los Ángeles fue una de ellas, una historia que capturó a millones de televidentes con su mezcla de romance, drama y momentos de profunda emoción. Lilibet dotó a su personaje de una complejidad y una autenticidad que hicieron que el público se identificara con ella, que sufriera con sus penas y celebrara sus alegrías. Ese es el sello distintivo de una gran actriz. La capacidad de hacer que el espectador sienta que está viendo a una persona real, no a un personaje de ficción. La niña de mis ojos fue otra producción que amplió aún más el alcance de Lilibet como actriz. En esta telenovela tuvo la oportunidad de explorar registros emocionales diferentes, de mostrar facetas de su talento que quizás el público no había visto antes. La versatilidad que caracteriza a los grandes actores quedó nuevamente demostrada. Lilibet podía ser dulce y vulnerable en una escena, y en la siguiente convertirse en una mujer feroz y determinada. Esa capacidad de transición, esa fluidez emocional, es lo que distingue a los actores memorables de los simplemente correctos. Enséñame a querer fue otra joya en la carrera de Lilibet Morillo.
Esta telenovela tocó temas profundamente humanos relacionados con el amor, la superación y la redención, y Lilibet los abordó con una sensibilidad y una madurez actoral que dejaron huella. El personaje que interpretó en esta producción es recordado hasta hoy por quienes la vieron en aquellos años, y es uno de los ejemplos más claros de por qué Lilibet Morillo es considerada una de las actrices más completas que ha dado Venezuela. Viva la redención de amor, continuó esta racha de éxitos. Para entonces, Lilibet era ya un nombre que garantizaba audiencia, una actriz cuya presencia en el reparto de una telenovela era motivo de expectativa y emoción entre el público. Los productores sabían que contar con ella era una garantía de calidad, y el público sabía que si Lilibet estaba en la pantalla, la historia valía la pena seguir. Ese tipo de confianza mutua entre un artista y su audiencia es algo que se construye con años de trabajo honesto y comprometido, y Lilibet lo había construido ladrillo a ladrillo. Alma Indomable fue quizás una de las producciones más emblemáticas de su carrera. El título mismo parece una descripción de la propia Lilibet, un alma que no se dobla ante las adversidades, que lucha por lo que cree que es justo, que se niega a rendirse incluso cuando todo conspira en su contra. En esta telenovela, su personaje enfrentó situaciones extremas con una dignidad y una fortaleza que conmovieron profundamente al público. Fue una actuación que le valió el reconocimiento de la crítica y el amor del público en igual medida. El amor las vuelve locas mostró otra faceta de Lilibet, la comedia dramática, el humor mezclado con el sentimiento, la capacidad de hacer reír y llorar casi al mismo tiempo. Esta versatilidad tonal es una de las más difíciles de dominar en la actuación, y Lilibet la manejó con una soltura que solo se logra con años de experiencia y un talento natural extraordinario. La producción fue un éxito de audiencia, y el personaje de Lilibet se convirtió en uno de los más queridos y recordados de esa etapa de la televisión venezolana. Enamorada fue otra producción que dejó una marca en su carrera. En esta historia de amor y pasión, Lilibet desplegó toda su capacidad para transmitir emociones complejas, para hacer creíbles los momentos de mayor intensidad dramática, para llevar al espectador a ese lugar de empatía total con el personaje. Fue una actuación que reafirmó lo que ya todos sabían, que Lilibet Morillo era una actriz de primer nivel, capaz de competir con las mejores de su generación. La viuda de Blanco fue especialmente significativa en la carrera de Lilibet, no solo por su actuación, sino también por su contribución musical. Para esta producción, Lilibet compuso temas que se convirtieron en parte integral de la historia, en melodías que el público tarareaba y que evocaban inmediatamente las escenas más emotivas de la telenovela. Esta doble contribución, actoral y musical, demostró una vez más la profundidad de su talento artístico y su capacidad para abordar su trabajo desde múltiples ángulos creativos. Todo lo que hemos visto hasta ahora parecería la historia perfecta. Una mujer talentosa, nacida en una familia de artistas, que construye una carrera brillante y se convierte en una de las figuras más queridas del entretenimiento venezolano. Pero detrás de ese brillo, detrás de esa sonrisa que conquistaba a los televidentes, había una herida profunda que Lilibet Morillo cargó durante años en silencio. Una herida que tiene nombre y apellido, José Luis Rodríguez, el Puma, su padre. Para entender la complejidad de esta historia, necesitamos primero conocer al personaje del padre. José Luis Rodríguez, conocido como el Puma, es sin duda uno de los cantantes más importantes que ha dado América Latina en el siglo XX. Nacido en Caracas en 1943, su voz poderosa y su presencia escénica arrolladora lo convirtieron en ídolo de millones de personas en todo el continente. Canciones como Dueño de Nada, Pavor Real, De Mis Manos, y muchas otras se convirtieron en himnos de generaciones enteras. Su carrera abarcó décadas de éxito ininterrumpido, y su nombre se asoció siempre con el romanticismo, la pasión y la elegancia. Sin embargo, la imagen pública de El Puma, como hombre enamorado, romántico e idealista contrastaba fuertemente con la realidad que vivían sus hijas Lilibet y Liliana. Mientras el mundo lo aplaudía por sus canciones de amor, en su propia casa sus hijas sentían la ausencia de ese padre que el público amaba tanto. Es una ironía dolorosa que los grandes artistas del romanticismo a veces son incapaces de trasladar ese amor que cantan a su vida privada, a sus relaciones más cercanas. La separación de José Luis Rodríguez y Lila Morillo fue un momento difícil en la vida familiar, pero lo que siguió fue, según el testimonio de las propias hijas, aún más duro que la separación en sí misma. Cuando dos personas de la fama y el perfil de El Puma y Lila Morillo se separan, es inevitable que sus hijos queden atrapados en el medio, que sientan el peso de esa ruptura de maneras que los adultos a veces no perciben o no quieren ver. Para Lilibet y Liliana, la separación de sus padres significó algo muy concreto y muy doloroso, la progresiva desaparición de su padre de sus vidas cotidianas.
No fue una desaparición repentina ni dramática, sino gradual y silenciosa, quizás la más difícil de todas. Un día el padre estaba allí, al día siguiente estaba de gira, luego había una nueva relación, luego una nueva familia. Y las hijas quedaban cada vez más relegadas a un segundo plano, como si el hombre que las había traído al mundo hubiera decidido que su vida era más importante que la de ellas. Este distanciamiento dejó huellas profundas en Lilibet. Muchos psicólogos señalan que la ausencia de la figura paterna, especialmente cuando es voluntaria o percibida como voluntaria, genera en los hijos una combinación de dolor, confusión y rabia que puede tardar décadas en procesarse. Para Lilibet, que creció siendo pública, que tenía que sonreír para las cámaras mientras cargaba ese dolor en el corazón, el reto fue doblemente difícil. Y sin embargo, Lilibet lo manejó con una dignidad ejemplar. Durante años, se negó a hacer de su dolor privado un espectáculo público, se negó a usar los medios de comunicación para ventilar sus problemas familiares, se negó a convertir su relación con su padre en el tema central de su imagen pública. Eso habla de una madurez y una nobleza de carácter que son, en sí mismas, admirables. A lo largo de los años, tanto Lilibet como su hermana Liliana intentaron en múltiples ocasiones tender puentes con su padre, acercarse a él, reconstruir una relación que el tiempo y la distancia habían dañado profundamente. Estas tentativas de reconciliación fueron, según sus propias palabras, infructuosas en la mayoría de los casos, no por falta de voluntad de las hijas, sino por falta de receptividad del padre. Yo te busqué y Liliana también te buscó, pero tú no fuiste receptivo, diría Lilibet en el famoso video que sacudió a Venezuela. Estas palabras encierran todo el dolor de años de intentos fallidos, de llamadas que no se devolvían, de encuentros que nunca llegaron a concretarse. Hay algo especialmente desgarrador en la imagen de dos mujeres adultas, exitosas y reconocidas, que siguen buscando el afecto y la validación de un padre que parece incapaz de darles lo que necesitan. En 2016, según el relato de Lilibet, hubo un momento que pareció abrir una ventana de posibilidad. En 2016, estando en Venezuela, me llamaste y me pediste perdón por algo muy grave que hiciste, reveló Lilibet en aquel video. Este llamado telefónico, esta solicitud de perdón, parecía indicar que el Puma era consciente de que había fallado a sus hijas, de que había cometido errores que merecían reparación. Pero lo que siguió no fue la reconciliación esperada, sino más silencio, más distancia, más ausencia. La historia de las tentativas frustradas de reconciliación es, en muchos sentidos, la parte más dolorosa de toda esta historia. Porque no se trata de personas que se odian y que no quieren saber nada la una de la otra, se trata de hijas que aman a su padre y que han buscado, una y otra vez, recuperar esa relación que sienten que les fue arrebatada. Y esa diferencia, entre el odio y el amor herido, es la que hace que esta historia sea verdaderamente trágica. La situación entre el Puma y sus hijas alcanzó un nuevo nivel de complejidad cuando la enfermedad del cantante se hizo pública. José Luis Rodríguez fue diagnosticado con una enfermedad pulmonar severa que lo llevó a necesitar un trasplante de pulmones, una noticia que conmocionó a sus millones de seguidores en todo el mundo. Para Lilibet y Liliana, la noticia de la enfermedad de su padre fue un momento de quiebre emocional profundo. Me horroricé cuando vi imágenes en todos los medios televisivos de que su enfermedad estaba avanzada y pensé que no teníamos tiempo, contaría Liliana en el famoso video. Esta frase revela la magnitud del amor que las hijas seguían sintiendo por su padre a pesar de todos los años de distancia y de todos los dolores acumulados. No era un amor muerto, ni siquiera un amor apagado, era un amor vivo y urgente, un amor que se sentía amenazado por la posibilidad de perder al padre sin haber logrado la reconciliación. Pero incluso en ese momento de vulnerabilidad extrema, los intentos de acercamiento de las hijas fueron objeto de controversia. Según el relato de Liliana, ella se acercó a la casa del padre precisamente porque quería verlo, quería estar cerca de él en ese momento difícil. Sin embargo, en el libro que El Puma publicó más tarde, la historia fue contada de manera completamente diferente, sugiriendo que Liliana había ido con cámaras para documentar el peor momento de su enfermedad. Uno que él mencionó en su libro, de que yo me acerqué a su casa con cámaras para documentar el peor momento de su enfermedad. Mentira. Me horroricé cuando vi imágenes en todos los medios televisivos de que su enfermedad estaba avanzada y pensé que no teníamos tiempo. Fueron las palabras textuales de Liliana. Esta contradicción de versiones es dolorosa y reveladora. Dos personas que deberían ser aliadas naturales, una hija y su padre, presentando versiones completamente opuestas de los mismos hechos. Hasta cierto punto, la historia de la distancia entre el Puma y sus hijas había sido una historia privada, conocida en el ambiente artístico pero no ventilada públicamente de manera sistemática.
Pero llegó un momento en que las circunstancias cambiaron, en que las declaraciones comenzaron a aparecer en los medios, en que lo que había sido un drama familiar se convirtió en un escándalo público que sacudió a Venezuela y a toda la comunidad latinoamericana que seguía a estos artistas. El punto de inflexión llegó cuando el Puma comenzó a hacer declaraciones sobre sus hijas en diferentes medios de comunicación. Lo que dijo en esas declaraciones fue lo suficientemente fuerte como para que Lilibet y Liliana decidieran que el silencio ya no era una opción, que debían responder para defender su honor y contar su versión de los hechos. Y la manera en que decidieron hacerlo fue a través de un video en Instagram, un video de más de 14 minutos que se convirtió en uno de los documentos más emotivos y más comentados de la televisión venezolana de los últimos años. Las declaraciones de José Luis Rodríguez sobre sus hijas variaron en tono y contenido según la ocasión, pero tuvieron en común el efecto de presentar a Lilibet y Liliana de una manera que ellas consideraban profundamente injusta y dolorosa. El cantante habló de supuestas agresiones de sus hijas hacia él, de situaciones de conflicto que, según su versión, habían hecho imposible la reconciliación. También hizo comentarios sobre la relación familiar que las hijas interpretaron como intentos de manipular la opinión pública. Quizás el más doloroso de todos los comentarios que el Puma hizo públicamente fue aquel en el que dijo que no pasaría nada si sus hijas murieran, que no las extrañaría. Esta declaración, independientemente del contexto en que fuera pronunciada y de las interpretaciones que se hagan de ella, fue recibida por Lilibet y Liliana como una puñalada al corazón. Ninguna hija, por más distanciada que esté de su padre, puede escuchar algo así sin que le duela en lo más profundo de su ser. Quedó claro para Dios, para nosotras y el mundo que no te importa si morimos y no nos ves más. Pasa lo que todo el mundo ve. Tú, que ningún padre que ame a sus hijas habla así, fue la respuesta de Lilibet en el video. Estas palabras, dichas con una mezcla de dolor y de firmeza que conmovió a todos los que las escucharon, encierran toda la historia de una relación rota, de un padre que no supo o no quiso estar presente en la vida de sus hijas. Otro aspecto de las declaraciones del cantante que generó controversia fue la percepción de que hablaba de sus hijas principalmente cuando tenía un libro que promocionar o una serie que lanzar. Ahora sí te conviene mencionarnos, cosa que era absolutamente prohibido hasta hace nada en tus entrevistas, dijo Liliana en el video, señalando esa aparente contradicción entre la visibilidad que el Puma les daba públicamente cuando le convenía y la invisibilidad a la que las relegaba en su vida privada. El video que Lilibet Morillo subió a su cuenta de Instagram fue, por derecho propio, un acontecimiento televisivo y mediático de primera magnitud. Más de 14 minutos de declaraciones honestas, dolorosas y valientes, en las que dos mujeres decidían finalmente contar su versión de una historia que había sido narrada demasiado tiempo desde un solo punto de vista. El video se viralizó inmediatamente, fue compartido millones de veces, comentado por periodistas, analistas y ciudadanos de a pie, y se convirtió en el tema de conversación principal de Venezuela durante días. Lamentablemente nos vemos en la obligación de defendernos ante estas agresiones públicas en contra nuestra. Se podría pensar que todo va a caer por su propio peso, pero preferimos nosotras pensar que no hay nada oculto bajo el sol que no tenga que salir a la luz. Fueron las palabras con las que Liliana abrió el video. Estas palabras establecieron desde el principio el tono del mensaje. No era un ataque motivado por la venganza o el rencor, sino una defensa legítima ante lo que ellas consideraban agresiones injustas. Lilibet tomó la palabra para abordar directamente algunas de las acusaciones más dolorosas. Dices que no te gustan los escándalos, pero aquí el único que está hablando y dando escándalos eres tú, le dijo directamente a su padre en el video. Esta confrontación directa, cara a cara aunque solo a través de la cámara, fue uno de los momentos más poderosos del video, porque demostró que Lilibet no estaba dispuesta a seguir siendo la víctima silenciosa de una narrativa que la perjudicaba. En el video, Lilibet también respondió directamente a las acusaciones de agresión que su padre había hecho. Yo no tengo nada que reconocer y mucho menos rectificar porque yo no te hice nada a ti ni a tu familia. Yo te reto ante Dios y el mundo a que muestres que yo te agredí a ti, a tu esposa y a tu hija. Yo no miento, Dios y tú lo sabéis. Yo conviví con ustedes 6 meses y nunca tuve un altercado con tu familia. ¿Dónde están los supuestos años de agresiones? Este desafío directo, esta invitación a presentar pruebas de las supuestas agresiones, fue interpretado por muchos observadores como la señal más clara de que Lilibet no tenía miedo a la verdad, que estaba segura de su versión de los hechos y dispuesta a defenderla ante quien fuera necesario. No era la respuesta de alguien con algo que ocultar, era la respuesta de alguien que sabía que estaba diciendo la verdad. Uno de los aspectos más delicados que Lilibet y Liliana abordaron en el video fue el de la nueva familia de su padre y el papel que ella había jugado en el distanciamiento. En cambio,
Mantener una relación oculta y tratar con amantes fue lo que recibimos por parte de mi papá, dijeron las hermanas, haciendo referencia a situaciones que, según ellas, habían contribuido a crear una atmósfera de tensión y de exclusión dentro de la familia. Este aspecto de la historia es particularmente delicado porque toca las vidas de personas que no han pedido ser parte de este escándalo público. Sin embargo, Lilibet y Liliana lo mencionaron porque, según su punto de vista, era imposible entender el distanciamiento sin contextualizarlo dentro de las dinámicas más amplias de la familia. No se trató de un ataque personal, sino de un intento de explicar cómo una serie de circunstancias se habían combinado para crear la situación en la que se encontraban. La reacción pública al video fue masiva y, en su mayoría, favorable a Lilibet y Liliana. Millones de personas que habían seguido la carrera de estas dos artistas durante décadas expresaron su solidaridad con ellas, su indignación ante las declaraciones del padre y su admiración por la valentía con la que habían decidido contar su historia. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de personas que contaban sus propias historias de padres ausentes y que se sentían reflejadas en el dolor de las hermanas Morillo. Pero también hubo voces que defendieron a El Puma, que señalaron que en toda disputa familiar hay versiones diferentes y que sería injusto juzgar al cantante basándose únicamente en el testimonio de sus hijas. Esta pluralidad de reacciones fue, en cierta manera, la mejor demostración de que el tema tocaba fibras profundas en la sociedad venezolana y latinoamericana. La relación entre padres e hijos, las responsabilidades de los progenitores, la forma en que la fama y el éxito pueden distorsionar las relaciones familiares. Después de todo lo que hemos repasado, después de ese viaje por la gloria artística y el dolor familiar, la pregunta natural es, ¿cómo está Lilibet Morillo hoy? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo ha procesado todo lo que vivió? ¿Qué proyectos tiene? ¿Dónde se encuentra esta extraordinaria artista en este momento de su vida y su carrera? Las respuestas a estas preguntas son, en muchos sentidos, tan reveladoras como todo lo que hemos visto antes, porque hablan de una mujer que ha aprendido a seguir adelante a pesar del dolor, que ha elegido la vida y la creatividad por encima de la amargura y el rencor. Lilibet Morillo continúa siendo una figura activa en el mundo del entretenimiento, aunque su trayectoria en los últimos años ha estado marcada por la complejidad del contexto venezolano. Venezuela ha atravesado en las últimas décadas una crisis política, económica y social de proporciones históricas, y esa crisis ha afectado profundamente a la industria del entretenimiento del país. Muchos artistas venezolanos han tenido que reinventarse, adaptarse a nuevas realidades o buscar oportunidades más allá de las fronteras de su país. Como muchos de sus colegas de la televisión venezolana, Lilibet Morillo ha tenido que navegar las aguas turbulentas de la diáspora artística venezolana. La crisis que afecta a Venezuela desde hace años ha provocado el éxodo de millones de ciudadanos, incluidos muchos de los profesionales más talentosos del país, artistas, médicos, ingenieros, educadores. El mundo del entretenimiento venezolano, que en su mejor época fue uno de los más vibrantes de América Latina, se ha visto profundamente afectado por esta realidad. Sin embargo, Lilibet ha demostrado la misma resiliencia que siempre la ha caracterizado. Los artistas de su generación y de su calibre no desaparecen cuando los estudios cierran o cuando la industria entra en crisis. Se reinventan, buscan nuevos canales de expresión, aprovechan las nuevas tecnologías para mantener viva su conexión con el público. Y eso es exactamente lo que Lilibet ha hecho: adaptarse a los tiempos sin perder su identidad artística. Las redes sociales se han convertido en un espacio importante para Lilibet, tanto para mantener el contacto con sus seguidores como para compartir aspectos de su vida y su trabajo que de otra manera serían invisibles. A través de Instagram y otras plataformas, Lilibet mantiene viva su presencia pública, comparte reflexiones, noticias de sus proyectos y momentos de su vida cotidiana. Este uso de las redes sociales no es solo una estrategia de comunicación, es también una forma de mantener el vínculo emocional con las personas que la han seguido durante décadas. El video que publicó en Instagram respondiendo a las declaraciones de su padre fue, en este sentido, una demostración de cómo las nuevas tecnologías han cambiado la manera en que los artistas se relacionan con el público y defienden su imagen pública. En el pasado, una respuesta de ese tipo hubiera requerido una rueda de prensa o una entrevista en un programa de televisión de gran alcance. Hoy, con un teléfono y una cuenta de Instagram, Lilibet pudo llegar directamente a millones de personas con su mensaje. En cuanto a sus proyectos más recientes, Lilibet Morillo ha continuado explorando diferentes facetas de su talento artístico. Ha participado en producciones que, aunque no han tenido la visibilidad de sus grandes telenovelas de los años 90 y 2000, han demostrado que su compromiso con el arte no ha disminuido. Ha estado presente en eventos culturales y artísticos, ha participado en proyectos musicales y ha mantenido su actividad como compositora.
Su trabajo como compositora merece especial atención, porque es quizás el área donde Lilibet ha encontrado mayor libertad creativa en los últimos años. Componer canciones es una actividad que puede realizarse independientemente del estado de la industria televisiva, que no requiere de los grandes presupuestos de una telenovela ni de las complicadas negociaciones que implica el mundo de la actuación profesional. Es un espacio de creatividad pura que Lilibet ha cultivado con dedicación. También ha mantenido su actividad como animadora y conductora, participando en eventos y espectáculos que le permiten ejercer esa faceta de su talento que tanto ha disfrutado a lo largo de su carrera. La conducción de eventos requiere un conjunto específico de habilidades: la capacidad de improvisar, de manejar situaciones inesperadas, de conectar con el público en tiempo real, y todas esas habilidades son fortalezas naturales de Lilibet. Su nombre sigue siendo una referencia en el mundo del entretenimiento venezolano, y su legado como actriz es reconocido y valorado por las generaciones más jóvenes que se acercan a la historia de la televisión de su país. Los grandes personajes que interpretó a lo largo de su carrera siguen siendo puntos de referencia en las conversaciones sobre la televisión venezolana, y sus actuaciones son estudiadas y admiradas por quienes aspiran a seguir su camino. Más allá de los proyectos profesionales, quizás el aspecto más importante de la vida de Lilibet Morillo hoy es el proceso de sanación emocional que ha emprendido. Cargar durante décadas el peso de una relación complicada con un padre ausente, de la incomprensión, de los malentendidos y del dolor público, es algo que deja huellas. Pero Lilibet ha demostrado, a través de sus declaraciones y de su actitud, que está comprometida con su propio bienestar emocional. El video de Instagram fue, en muchos sentidos, un acto de liberación. Decir la verdad, contar la propia versión, defender la propia dignidad, estos son actos que tienen un poder curativo innegable. Muchos psicólogos y especialistas en salud mental señalan que guardar el silencio frente a las injusticias tiene un costo emocional enorme, y que encontrar la voz, contar la verdad, es un paso fundamental en cualquier proceso de sanación. Lilibet Morillo ha encontrado ese espacio de verdad, y eso, independientemente de cómo se resuelva o no la relación con su padre, es un logro personal de enorme importancia. Ha elegido la dignidad por encima del silencio, la verdad por encima de la comodidad, y esa elección dice mucho sobre quién es esta mujer más allá de los escenarios y las cámaras. La relación con su hermana Liliana ha sido, en todo este proceso, un ancla emocional fundamental. Las dos hermanas han enfrentado juntas los mismos dolores, han apoyado juntas la misma lucha, han compartido el mismo padre ausente y la misma necesidad de encontrar cierre. Esa solidaridad entre hermanas, ese vínculo que el tiempo y el dolor solo han reforzado en lugar de debilitar, es uno de los aspectos más hermosos de esta historia, una luz en medio de tanta sombra. Cuando reflexionamos sobre la trayectoria de Lilibet Morillo en su totalidad, lo que más impresiona no es el número de telenovelas que protagonizó, ni los premios que ganó, ni los festivales en los que participó. Lo que más impresiona es la historia de una mujer que se negó a ser definida por las circunstancias de su nacimiento, que eligió construir su identidad propia en lugar de simplemente heredarla de sus padres, que encontró en el arte no solo una profesión sino una forma de vida y una manera de procesar y trascender el dolor. El legado de Lilibet Morillo en la televisión venezolana es sólido e indiscutible. Sus actuaciones en Pura Sangre, La Viuda de Blanco, Mundo de Fieras y tantas otras producciones son parte del patrimonio cultural de Venezuela, ejemplos de lo que la televisión puede hacer cuando cuenta con actores de verdad, con personas que se entregan completamente a su trabajo y que entienden que su función es servir a la historia que están contando. Su carrera como cantante y compositora añade una dimensión adicional a ese legado, la de una artista completa, capaz de expresarse a través de múltiples lenguajes artísticos, de encontrar en la música una forma de comunicación que completa y enriquece su trabajo actoral. Sus composiciones para telenovelas son ejemplos de cómo la música puede amplificar el impacto emocional de una historia, de cómo una buena canción puede convertirse en la memoria emocional de toda una generación. Y su historia personal, con todo su dolor y toda su complejidad, añade a ese legado una dimensión humana que hace a Lilibet Morillo especialmente cercana a las personas comunes. Porque su historia no es solo la historia de una estrella de la televisión, es la historia de alguien que tuvo que aprender a lidiar con la ausencia de un padre, con la incomprensión y con el dolor, y que lo hizo sin perder ni la dignidad ni la esperanza. Es la historia de alguien que se cayó y se levantó, que lloró y siguió adelante, que dudó y encontró el camino de regreso. Al cerrar este recorrido por la vida y la carrera de Lilibet Morillo, nos encontramos ante una figura compleja y admirable. Una mujer que brilló en los escenarios de Venezuela y América Latina durante más de 2 décadas, que ganó el corazón del público con su talento y su entrega, que supo crear personajes memorables e imborrables, que dejó una marca en la historia de la televisión latinoamericana que el tiempo no ha podido borrar. Pero también nos encontramos ante una mujer que sufrió,
que cargó durante años el peso de una relación difícil con su padre, que tuvo que defenderse públicamente de acusaciones que consideraba injustas, que tuvo que encontrar la manera de seguir adelante a pesar del dolor. Y esa combinación de gloria y de dolor, de éxito y de heridas, es lo que hace de Lilibet Morillo una figura verdaderamente humana, alguien con quien es fácil sentir empatía y solidaridad. La historia de Lilibet Morillo y el Puma es, en última instancia, una historia sobre la familia, sobre las expectativas que ponemos en nuestros padres y las formas en que esas expectativas a veces se frustran, sobre la dificultad de mantener relaciones cercanas cuando la fama, el éxito y los egos se interponen. Es una historia que resuena más allá de Venezuela, más allá del mundo del espectáculo, porque habla de algo profundamente universal, la necesidad de ser amados y aceptados por quienes más amamos. Esperamos que este recorrido por la vida y la historia de Lilibet Morillo les haya resultado tan emocionante y revelador como a nosotros nos resultó prepararlo. Si les gustó el video, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Y como siempre les decimos, la verdad, aunque a veces duele, siempre es mejor que el silencio. Hasta la próxima.